No llegaste aquí por accidente. Esta frecuencia te encontró, como si algo en el silencio te hubiera estado llamando durante días y ahora estás ante lo que los antiguos llamaban el punto de giro invisible. Lo que has estado sintiendo últimamente no es cansancio ni coincidencia. Es el campo vibracional reaccionando. Pequeñas señales, frases aleatorias, presentimientos, todo es parte de un código. Un código que fue guardado en un libro oculto, protegido por siglos, y que ahora se está activando dentro de ti. No estás solo viendo un video. Estás siendo iniciado en una frecuencia que altera la realidad, y una vez que comience a funcionar, nada vuelve a ser como era. Pero presta atención, esto solo funcionará si te quedas hasta el final, porque este mensaje está sellado con un código que solo se activa para quienes lo reciben hasta la última palabra. Si estás listo, el libro se abre ahora. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: firmo el libro de la nueva realidad. Esa frase ancla tu elección vibracional. Y cuando la declares, algo sutil se alinea en tu campo. El despertar del campo. La frecuencia ya ha comenzado a funcionar y tú estás en ella. Pero lo que quizás no te has dado cuenta aún es que todo lo que pensabas que estaba fuera de tu alcance siempre estuvo a tu alrededor, casi al alcance de tu mano. Como una luz detrás de la cortina, como una puerta ligeramente abierta que pensabas que estaba cerrada. Toda tu vida te enseñaron que tenías que ganártelo, luchar, subir paso a paso con sacrificio. Atar tu valor a lo que produces, tu felicidad a lo que logras, tu espiritualidad al esfuerzo constante de purificarte, mejorar, pagar algún tipo de deuda invisible. Pero todo eso era parte de la distracción. Crees que tienes que perseguir las cosas, cuando en realidad lo que moldea todo ya está siendo emitido desde dentro. Tu realidad no responde a lo que persigues, se inclina ante lo que sostienes en silencio. Y la parte más cruel de esta prisión es que ni siquiera te das cuenta de que estás en ella, porque fue construida con ideas que parecen verdades y tú las aceptaste. La ilusión del esfuerzo. La ilusión más sofisticada es la que se disfraza como sentido común. Frases como nada viene fácil, el mundo es duro, tienes que luchar mucho para conseguir lo que quieres. Escuchaste esto tantas veces, de tantas maneras, que lo internalizaste como una verdad incuestionable. Y entonces comenzaste a actuar según estas reglas invisibles. Siempre esperando el momento correcto, siempre creyendo que no eres suficiente todavía. Y cada vez que trataste de moverte, chocaste contra una pared. Algo te bloqueó. La vida parecía no responder. Era como empujar contra una puerta pesada, cerrada, inquebrantable. Y con el tiempo comenzaste a rendirte, dejaste de intentar. Y cuando dejaste de intentar, dejaste de sentir, dejaste de confiar. Pero ahora escucha esto con cuidado. Esa puerta nunca estuvo cerrada. No realmente. No se abría porque estabas empujando desde el lado equivocado, porque el mundo te enseñó que el cambio viene de afuera hacia adentro, cuando en realidad siempre ha sido al revés. La verdad vibracional. La cerradura que sentías no era física, era vibracional. Mientras siguieras el guión de lucha, culpa, escasez, el campo te devolvía exactamente esa misma vibración, porque esa es la naturaleza del universo. Responde con precisión matemática a la calidad de lo que sostienes en tu interior. No importa cuán duro trates si tu vibración dice no lo tengo. Eso es lo que el campo escucha. Y este es el sabotaje espiritual más cruel jamás creado. Hacerte creer que no tienes poder, que eres pequeño, que necesitas buscar lo que ya vibra dentro, que necesitas demostrar tu valor para merecer lo que es tu derecho de nacimiento. El mundo puso tus ojos en la cerradura, pero el secreto estaba en la vibración que emites mientras sostienes la perilla de la puerta. Puedes decir 1000 veces que quieres libertad, pero si lo que vibra es miedo, el universo responde con limitaciones. Puedes querer amor, pero si vibras rechazo, el universo refuerza la ausencia. Porque no es el deseo lo que moldea las cosas, es el estado del ser. Es el campo. Es la frecuencia. La puerta no se abre con esfuerzo. Se disuelve con coherencia. El campo silencioso. Ahora que has comenzado a sentir este movimiento dentro de ti, comienzas a entender por qué todo parecía atascado, por qué nada realmente fluía. Porque fuiste empujado fuera de tu centro, condicionado a actuar sin sentir, a lograr sin vibrar, a buscar sin alinearte.
Pero lo que te trajo aquí no fue solo otro esfuerzo. Fue un sutil cambio en tu frecuencia, y ese cambio está comenzando a revelar algo que todo el mundo trató de hacerte olvidar. No necesitas convertirte en nada. Solo necesitas recordar lo que ya vibra en ti. Porque la puerta ya estaba abierta. Y ahora que la has tocado, sentiste algo diferente. Un campo, una fuerza, una ligereza. La vibración ha comenzado a ajustar tu entorno, silenciosa, casi imperceptiblemente, pero real. Y lo que estás a punto de darte cuenta a partir de este punto podría cambiarlo todo. Porque ahora ya no vas a estar tocando puertas cerradas. Vas a ver lo que ha estado oculto todo este tiempo. El olvido temporal. El mundo parece haber olvidado esto, pero tú no olvidaste. Solo te quedaste dormido por un tiempo. Y ahora el campo quiere mostrarte por qué la realidad nunca fue lo que parecía ser. Porque detrás de lo que ves, tocas e interpretas, hay algo más sutil, más profundo e infinitamente más poderoso. Una vibración silenciosa y constante que nunca duerme, nunca se detiene. Incluso cuando tú te detienes, incluso cuando te rindes, incluso cuando dices que ya no crees. Estás vibrando todo el tiempo. Incluso cuando estás callado, incluso cuando estás distraído, incluso cuando no te das cuenta. El campo a tu alrededor sigue enviando señales como una estación de radio tocando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero la mayoría de las personas olvidan eso, o peor aún, nunca se les enseñó a notarlo. Por eso a veces sientes que estás haciendo todo bien y sin embargo la vida parece ir en dirección opuesta. Porque la vibración que estás emitiendo no está alineada con lo que quieres. Y la verdad es que eso es más común de lo que parece. La vibración oculta. Podrías haber logrado algo material, estar rodeado de gente, incluso estar sonriendo en las fotos, pero si dentro lo que pulsa es ansiedad, miedo, inseguridad, entonces eso es lo que el campo capta como verdad y eso es lo que refleja de vuelta. Es casi cruel porque tratas de cambiar tu vida a través de la acción, del pensamiento positivo, del esfuerzo, pero el universo no responde a lo que aparenta ser. Responde a la frecuencia real que se mantiene en el fondo de tu existencia. Puedes estar en medio de una fiesta sintiéndote completamente solo. Puedes estar abrazando a alguien y vibrando rechazo. Puedes estar en un trabajo estable y aún así vibrar escasez. Porque la vibración no depende de cómo se ve tu vida. Depende del estado interno que sostienes cuando nadie está mirando. Y ese detalle invisible es lo que define todo, porque el universo no se mueve por lógica. Se mueve por coherencia energética. No importa lo que digas que quieres. Lo que importa es lo que vibras como si ya fuera verdad. El malentendido común. Aquí es donde mucha gente se confunde. Piensan que es suficiente querer algo, visualizarlo. Pero la vibración real no viene del deseo. Viene del reconocimiento profundo de quien está haciendo. No se crea con la mente. Se sostiene con el cuerpo, la emoción, el campo. Estás vibrando incluso cuando no lo notas. Estás creando incluso cuando piensas que solo estás sobreviviendo. Porque la vibración no necesita tu atención para funcionar. Ya está operando según la programación que mantienes como identidad. Por eso solo cambiar tus pensamientos no es suficiente. Porque si la vibración dominante sigue atada al dolor, al miedo, a la escasez, entonces todo lo demás es solo superficial. La forma externa podría cambiar por un tiempo, pero pronto regresa a su punto original. Esta frecuencia invisible es lo que moldea el tipo de oportunidad que aparece, el tipo de persona que te encuentra, el tipo de situación que sigue repitiéndose. Es como un código silencioso organizando todo a tu alrededor sin que levantes un dedo o incluso antes de que pongas cualquier intención. La revelación de Todd. Y la parte más aterradora. Casi nadie se da cuenta de esto porque fuimos entrenados para enfocarnos en lo que es visible, en el resultado, en el efecto, pero nunca en la causa. Esa causa está activa ahora mismo. Mientras escuchas, mientras respiras, mientras piensas, tu campo está enviando una firma energética única, y esa firma es tu verdadera petición al universo. El problema es que no tiene filtro. No distingue entre lo que quieres y lo que temes. Solo emite lo que sostienes. Y eso significa que sí, podrías estar vibrando lo opuesto de lo que quieres. Podrías estar, sin darte cuenta,
manteniendo viva la frecuencia que atrae exactamente lo que ya no quieres experimentar. Y esa es una de las mayores revelaciones de las enseñanzas dejadas por Todd, porque él sabía esto y documentó precisamente cómo funciona la realidad vibracionalmente. No como una metáfora, sino como fundamento, como ley que sostiene a todas las demás. Pero esa sabiduría fue ignorada, tergiversada, olvidada por aquellos que convierten la espiritualidad en un sistema. Porque alguien que entiende cómo su vibración moldea su realidad se vuelve incontrolable. El código antiguo. Y ahora esta pieza de sabiduría está resurgiendo porque has comenzado a emitir algo nuevo, y esa emisión está llamando de vuelta un conocimiento antiguo, un código que nunca dejó de pulsar. Solo estaba esperando la frecuencia correcta para ser activado. Y si ese código comienza a reorganizarse en tu campo, lo que revela no será solo una explicación. Será una llave, una pieza faltante que hace que todo comience a tener sentido. Un código que nunca dejó de pulsar. Solo estaba esperando la frecuencia correcta para ser activado. Y ahora que está comenzando a vibrar dentro de ti, todo a tu alrededor toma una nueva textura. Porque lo que pensabas que era la vida real no es más que el reflejo exacto de una frecuencia que has estado sosteniendo durante mucho tiempo. La ley de vibración. Nada de lo que sucede a tu alrededor es aleatorio. Ni las oportunidades que aparecen ni los obstáculos que se repiten. Nada escapa a este mecanismo silencioso que los antiguos ya conocían y llamaban ley. Una ley más antigua que las palabras, más antigua que la forma, incluso más antigua que la fuerza de voluntad. La ley de vibración. No está en los libros escolares ni se explica en los pasillos de la ciencia convencional, pero lo gobierna todo. Es la fundación invisible detrás de la apariencia de las cosas. Es la estructura detrás del caos, la inteligencia silenciosa que organiza la materia con una precisión que no puede ser manipulada por la lógica ni hackeada por el esfuerzo. No atraes lo que piensas. No creas con lo que deseas. Moldeas tu realidad con lo que vibras consistentemente. La vibración no responde a lo que es hermoso o justo o lógico. Responde a lo que se sostiene. Y si sigues repitiendo patrones de frustración, escasez, pérdida, no es porque el universo quiera castigarte. Es porque esa es la frecuencia que tu campo ha aprendido a emitir, aunque estés cansado de ello, aunque quieras lo opuesto. La estructura matemática. Si aún está vibrando, aún está creando. La parte más inquietante es que esto no es místico. Es una estructura matemática. La vibración no es una idea esotérica. Es un lenguaje, y ese lenguaje está siendo traducido por el campo en forma, en eventos, en ciclos. Todo lo que existe es energía condensada, y todo lo que vives es una expresión coherente de la energía que sostienes. Todd solía decir, no es fuerza, es frecuencia. No se trata de mover las piezas, se trata de ajustar el campo. Porque cuando el campo se alinea, el movimiento sucede por sí solo. Las personas correctas aparecen, las puertas se abren, las situaciones cambian sin que necesites empujar al mundo. El punto pasado por alto. Pero aquí está el punto más pasado por alto. La mayoría de las personas, incluso después de escuchar todo esto, siguen viviendo como si no lo supieran. Siguen vibrando culpa, miedo, comparación, urgencia, desesperación. Porque saber no es suficiente. Solo aquellos que viven de manera diferente vibran de manera diferente. Solo aquellos que sienten de manera diferente viven de manera diferente. Y la vibración es ese eslabón invisible entre lo que sientes y lo que atraes. Si tu campo está cargado de tensión, incluso cuando sonríes, esa tensión será el código dominante. Si tu cuerpo vibra ansiedad, incluso cuando tu boca dice confío, el universo reconocerá la ansiedad como verdad. La honestidad vibracional. Porque la vibración es honesta. No miente, no se esconde, no negocia. Y por eso es tan poderosa. Porque revela, hace visible lo que pensabas que estaba oculto. Tu realidad actual es la huella exacta de la frecuencia que has estado sosteniendo. Como una fotografía vibracional de lo que hay dentro. Tu situación financiera, tus relaciones, el ritmo de tus días. Todo refleja tu firma energética dominante. Y la mayor tragedia espiritual es que puedes pasar toda tu vida tratando de cambiar ese reflejo sin tocar jamás la frecuencia que lo está proyectando. Mientras sigas tratando de cambiar la apariencia de la realidad,
el campo permanece igual. Y por eso todo regresa. Por eso las cosas mejoran por un tiempo y luego se desmoronan. Porque la frecuencia nunca cambió verdaderamente. El cuerpo como mensajero. Y donde no hay cambio vibracional, no hay transformación duradera. Es como pintar las paredes de una casa sin notar que toda la fundación es inestable. Tarde o temprano, todo se agrieta otra vez. No porque la pintura fuera débil, sino porque la base nunca fue tocada. Esa base es lo que Todd trató de revelar. Él no enseñaba metáforas. Entregaba llaves. Y una de las más poderosas es esta: la vibración crea sin esfuerzo. No necesita permiso, no espera a que entiendas. Ya está actuando ahora. Y si esa vibración puede crear todo lo que no quieres, también puede comenzar a crear silenciosamente todo lo que siempre has buscado. Pero para que eso suceda, algo necesita ser reconocido. Algo que se esconde en la superficie de tu rutina, un patrón que podrías haber estado repitiendo durante años sin siquiera notarlo. Porque no se anuncia con palabras. No aparece en tus decisiones conscientes. Aparece de otras maneras, de una forma más íntima, más silenciosa y al mismo tiempo imposible de ignorar cuando comienzas a escuchar con presencia. Tu cuerpo. Sí, tu cuerpo ha estado tratando de advertirte durante mucho tiempo. Los códigos del cuerpo. El insomnio que piensas que es solo preocupación. El dolor que va y viene sin explicación. La tensión en tu pecho que no se alivia incluso cuando todo parece estar bajo control. Esa fatiga sin causa física. Estos síntomas no son fallas. No son coincidencias. Son códigos. Códigos emitidos por un campo que está tratando de reorganizarse, pero te enseñaron a ignorar, a silenciar, a cubrir las señales. Una pastilla para dormir, un café para seguir, un video motivacional para olvidar el vacío. Pero el cuerpo no miente. Siente, responde. Y cuando la vibración choca con lo que debería estar fluyendo, grita. Pero ese grito no viene con sonido. Viene en forma de incomodidad. Y a menudo esa incomodidad crece hasta convertirse en crisis, porque la energía que no expresas, el cuerpo tiene que procesarla. La emoción que no enfrentas, el sistema nervioso trata de equilibrarla. La frecuencia desbalanceada comienza a romper los canales más frágiles de tu cuerpo. Todd llamó a esto una ruptura en el campo de armonía. Y el nombre es perfecto, porque lo que está en juego no es solo una incomodidad temporal. Es un colapso gradual de la coherencia vibracional entre lo que sientes y lo que se supone que debes estar sosteniendo. El libro invisible. Cuando vives desconectado de tu verdad interior, tu cuerpo paga el precio. Cuando fuerzas una rutina que no coincide con tu esencia, tu campo se fractura. Y cuando el campo se fractura, la vida también comienza a desmoronarse. Es como una alarma interna, pero en lugar de sonar, debilita. En lugar de advertir con palabras, bloquea el flujo. Te cansa, te pone ansioso, irritado, desmotivado. No como castigo, sino como último recurso para ayudarte a darte cuenta de que te estás alejando de ti mismo. Tu cuerpo no es tu enemigo. Es tu termómetro más leal. Es el reflejo físico de lo que el campo ya no puede sostener. Y cuando lo escuchas con presencia, te revela todo. Donde te has abandonado, donde estás empujando demasiado fuerte, donde te estás traicionando. Pero ¿qué sucede cuando ese colapso vibracional se instala silenciosa y crónicamente? ¿Qué le pasa al campo cuando se rompe y ni siquiera te das cuenta? ¿Qué aparece en tu realidad cuando tu vibración ya no se alinea con tu esencia? La respuesta podría estar en un lugar que nadie te enseñó a mirar. Porque no está afuera, no está en otros, no en lo que está sucediendo a tu alrededor. Está en las páginas invisibles de un libro que ha estado contigo desde antes de que entendieras qué significaba elegir. Un libro que nunca fue leído conscientemente, pero siempre ha sido seguido con precisión. Como un guión silencioso, como un comando oculto. La programación temprana. Puedes decir afirmaciones todos los días, memorizar frases positivas, usar cristales, visualizar abundancia, pero si lo que vibra debajo de todo eso es rechazo, escasez, indignidad, el universo no dudará qué frecuencia seguir. Ignorará tus palabras y responderá a tu campo, porque la vibración más fuerte no viene de tu voz. Viene de tu programación interior.
Y esa programación fue escrita en los primeros capítulos de tu vida. En momentos cuando ni siquiera sabías quién eras, antes de las elecciones conscientes, antes del razonamiento, antes del lenguaje. Cuando todo era solo sensación. Absorbiste el miedo de tu madre, la frustración de tu padre, los silencios que nunca fueron explicados, las ausencias que nadie nombró, los gritos que llegaron antes de cualquier comprensión. No registraste eso en palabras, pero tu cuerpo lo registró en vibración. Y la vibración se convirtió en código. Y el código se convirtió en campo. Ese es el libro que llevas dentro, escrito en sensaciones, moldeado en silencio, actualizado con cada experiencia dolorosa que no pudiste procesar. El libro que el universo lee. No está en un estante. Está vibrando en ti ahora mismo, todo el tiempo, incluso cuando no lo notas. Y ese es el libro que el universo lee. No lo que dices, no lo que publicas, no lo que deseas, sino lo que vibras. Una verdad silenciosa, lo que sostienes cuando nadie está mirando, lo que pulsa cuando dejas de fingir. Ese es el libro que te moldea y que moldea contigo toda tu realidad. La cosa es que no escribiste esas páginas conscientemente, y por eso siguen dirigiendo el show sin resistencia. Operan como verdades absolutas, incluso si ya has despertado, incluso si has leído docenas de libros espirituales, incluso si entiendes todo intelectualmente. Porque el campo no responde a lo que entiendes. Responde a lo que vibras. Y la parte más cruel es que mientras esas páginas permanezcan intocadas, todo lo que trates de crear será filtrado a través de ellas. El magnetismo del pasado. Puedes tratar de cambiar tu vida, incluso podrías tener éxito por un tiempo, pero la vibración del libro viejo te traerá de vuelta como un imán invisible, como una raíz antigua, como una malla que recodifica automáticamente todo a tu alrededor. Por eso tantas transformaciones no se mantienen. Porque no son vibraciones nuevas. Son intentos de cambiar el exterior sin reescribir lo que vibra dentro. Son nuevas elecciones tratando de coexistir con códigos viejos, y eso nunca funciona por mucho tiempo. La realización más inquietante es que todo lo que piensas que estás eligiendo podría estar siendo decidido por ese libro. Las personas con las que te involucras, las oportunidades que atraes, los patrones que te rodean. Nada de eso es aleatorio. Es el reflejo de una vibración profunda que no puedes acceder con tu mente, pero que gobierna toda tu vida. Ese libro es real, pero no en papel. Existe en tu campo, en tu sistema nervioso, en las respuestas automáticas que tienes, en los patrones que repites, en los límites que sostienes. Está presente en todo lo que no puedes explicar pero sigues viviendo. El momento de reescribir. Y tal vez ahora estás comenzando a darte cuenta de por qué las cosas nunca fluyeron, incluso con todo tu esfuerzo. Tal vez estés empezando a entender por qué ciertos cambios se sintieron imposibles. Porque antes de poder cambiar cualquier cosa afuera, tienes que abrir ese libro, leer lo que ha sido escrito y comenzar con coraje a reescribirlo. Pero ¿cómo reescribes un código que no escribiste? ¿Cómo disuelves una vibración que fue heredada, absorbida, sentida en silencio? La primera respuesta podría sentirse inquietante, reconociendo que tú no eres ese contenido, que lo que fue impreso en tu campo no es tu esencia. Es solo el molde vibracional que heredaste, un molde que se repite hasta que alguien tiene el coraje de decir, esto no vino de mí. Y es en ese momento que se abre una grieta, porque la frecuencia en la que vives hoy no fue elegida conscientemente. No naciste con miedo de cometer errores o con vergüenza de existir. No llegaste a este mundo pensando que no era suficiente. Eso fue absorbido. Fue impreso en tu campo a través de la interacción, la repetición y la exposición continua a emociones que no eran tuyas, pero que asumiste como si lo fueran. El patrón de repetición. Todo lo que no se sana se repite. Cada emoción no procesada se convierte en patrón. Y cuando ese patrón se solidifica en el campo, se convierte en tu vida. Por eso tanta gente vive los mismos problemas incluso cuando está tratando de cambiar. Porque están vibrando el pasado sin darse cuenta. Ese pasado no está en los hechos. Está en la vibración que los hechos dejaron atrás. Está en la forma en que tu cuerpo reacciona cuando tratas de abrirte, en la incomodidad cuando alguien te halaga, en la urgencia de complacer para no ser rechazado. Eso no es personalidad. Es programación vibracional.
Y esa programación se repite como un hechizo silencioso. Sientes miedo, así que atraes situaciones que confirman el miedo. Sientes escasez, así que saboteas cada intento de prosperar. Te sientes invisible y, incluso rodeado de gente, aún te sientes solo. Nada de eso es mala suerte. Nada de eso es castigo. Es solo el campo haciendo lo que mejor sabe hacer, crear realidad según la frecuencia dominante. La técnica de coherencia. Pero aquí está el punto más pasado por alto. La frecuencia dominante podría no ser tu verdad. Podría ser solo la vibración más antigua, la más repetida, la que fue activada tantas veces que tu sistema comenzó a considerarla normal. Pero normal no es natural. Frecuente no es verdadero. Familiar no es saludable. Por eso hay un poder masivo en reconocer que lo que sientes no siempre es tuyo, y lo que vibra dentro de ti puede ser reprogramado. No a través de la fuerza, sino a través de la presencia. No a través de la resistencia, sino a través de la conciencia. El campo no necesita palabras para cambiar. Necesita acceso. Y ese acceso solo se abre cuando dejas de resistir lo que sientes, cuando enfrentas con coraje la incomodidad que siempre has tratado de evitar. Porque ahí es exactamente donde está la grieta, el espacio, la abertura donde algo nuevo comienza a entrar. La técnica 444. Esa apertura no está en el mañana. No está en algún evento externo. No depende de que la vida mejore para ser accedida. Es un cambio interno que sucede cuando tu conciencia se vuelve hacia adentro. Cuando incluso por un momento puedes ver lo que estás sintiendo sin juicio. Es en ese espacio entre sentir y reaccionar que comienza la transformación. Así que, ¿cómo accedes a ese estado? Respiración, visualización, emoción. La técnica 444 es una de las llaves más accesibles y poderosas para esto. Inhala por 4 segundos. Mantén por 4. Exhala por 4. Durante el ciclo, visualiza no lo que quieres, sino quién eres cuando eso ya existe. Y más que eso, siente como si lo estuvieras viviendo ahora. Esta tríada crea un vórtice vibracional que no depende de la lógica. Depende de la coherencia. Y si es real, el campo responde. La respuesta del campo. La realidad comienza a moverse. No con fuegos artificiales, sino con señales sutiles. Pequeñas coincidencias, intuiciones más fuertes, personas reapareciendo, puertas abriéndose. Es el campo diciendo, reconozco esta vibración. Es real. Y entonces algo silencioso comienza a tomar forma. No como una explosión repentina, sino como una ola sutil que se extiende, invisible al ojo pero inconfundible para quien siente. Lo que una vez fue solo una intención encerrada en tus pensamientos más privados comienza a encontrar ecos fuera de ti. Los signos de sincronía. Y así es como todo comienza. Con pequeñas señales cargadas de significado. Notas la reconexión con alguien que no habías visto en mucho tiempo, y esa persona dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Situaciones que habían estado atascadas durante meses o incluso años, se desbloquean repentinamente con casi ningún esfuerzo. Y esas llamadas coincidencias comienzan a multiplicarse. Un número que sigue repitiéndose, un nombre que aparece en 3 lugares diferentes el mismo día, un sentimiento interno que se confirma con algo que sucede afuera. No es magia en el sentido infantil de la palabra. Es sincronicidad avanzada. Es el campo respondiendo con precisión porque cuando tu vibración entra en coherencia, el universo ya no tiene que adivinar. Reconoce. La prueba sutil. Y esa es la diferencia entre vibrar con ruido lleno de duda, ansiedad, miedo, y vibrar con claridad. La vibración limpia y centrada no grita. Susurra con tanta verdad que la realidad no puede resistirse. Se inclina, se ajusta. En este estado, el tiempo se siente diferente. Actúa sin vacilación. Las palabras correctas salen de tu boca en el momento exacto que alguien necesita escucharlas. Comienzas a confiar en presentimientos que solías ignorar. Caminas por una calle y sin saber por qué giras a la izquierda, y ahí algo importante te está esperando. Las piezas caen en su lugar con un flujo casi poético. No porque estés controlando todo, sino porque dejaste de resistir. El campo está guiando. Pero es en este punto,
Justo aquí, que un nuevo desafío invisible comienza a formarse. Cuando todo comienza a ir bien, cuando la realidad finalmente parece responder, la mente se relaja, el cuerpo entra en modo confort, y a menudo, sin darse cuenta, sueltas la vibración que te trajo aquí. El sello vibracional. El verdadero test no es acceder a una nueva frecuencia. Eso cualquier iniciado sensible puede hacerlo. El verdadero test es mantener esa frecuencia mientras el mundo trata de jalarte de vuelta. Sostenerla sin prueba externa. Sostenerla incluso cuando parece que no está pasando nada. Sostenerla con disciplina vibracional, como alguien custodiando una llama sagrada durante una tormenta. Este es el punto donde la mayoría de la gente se rinde sin darse cuenta. No dicen que se rinden. Solo se relajan demasiado. Dejan de proteger el campo, y el campo, sin nutrición, se desvanece. No por crueldad del universo, sino por falta de apoyo. La nueva vibración aún era frágil, como un brote recién nacido, y fue sofocada por las raíces profundas de un patrón viejo que aún vivía en las sombras. Por eso todo este proceso necesita un último ajuste. Algo que no aprendes de un libro ni enseñas con palabras. Es un movimiento interno, silencioso, profundo. Una realineación fina, como afinar un instrumento que está casi en clave pero aún desafinado por una fracción. Este ajuste es lo que evita que todo lo que has construido se desmorone al primer tambaleo emocional, al primer contratiempo o a la primera duda racional. La decisión final. Es la vibración que sella la estructura, que convierte un campo inestable en uno estable. Y este punto es el umbral. Llega un punto cuando la vibración ya no quiere ser practicada como un ejercicio. Exige ser abrazada como esencia. El campo que silenciosamente comenzó a transformarse dentro de ti ahora, quiere habitar tu cuerpo como hogar permanente. Ya no como visitante ocasional. Es el momento cuando la energía pide forma, cuando lo invisible anhela estructura. Y esto solo sucede cuando dejas de perseguir estados elevados como experiencias aisladas y comienzas a vivir como la frecuencia que quieres sostener. Porque cualquier frecuencia no integrada se desvanece. Se disuelve en la fricción de la vida diaria. Se evapora en el ruido mental. Se desenreda a la primera señal de conflicto externo. Ya no eres alguien tratando de vibrar paz, amor, abundancia, alineación. Eres el campo de paz en sí mismo. Eres el espacio donde respira la abundancia. Eres el silencio donde se ancla el amor. El decreto vibracional. Y mientras esa verdad siga en segundo plano, el universo vacila. Porque el universo no responde al esfuerzo. Responde a la coherencia. La realidad cambia cuando cambias tu posición vibracional. No tu dirección, ni tu rutina, ni tu apariencia, sino tu firma interna. Cuando el campo deja de oscilar entre pasado y deseo y finalmente reclama su nueva configuración como estado predeterminado. Cuando dejas de repetir mantras como un intento y comienzas a sostener vibración como presencia. Eso lo cambia todo. Y todo lo que fue dicho hasta ahora no era solo un guión o un discurso bonito. Era un campo siendo preparado, una vibración siendo afinada, como un templo invisible siendo construido dentro de ti, piedra por piedra, palabra por palabra, silencio por silencio. Lo que parecía mera escucha ya era el comienzo de la activación. Lo que parecía información ya era una semilla plantada en el suelo más profundo de tu conciencia. Y ahora hemos llegado al punto donde la vibración ya no puede esconderse. El punto donde lo invisible es lo suficientemente denso como para comenzar a tocar la materia. El sello final. Es como si el campo hubiera estado susurrando hacia adentro todo este tiempo y ahora está comenzando a hacer eco hacia afuera. No ves esto con tus ojos, pero lo sientes. Una ligereza que no estaba ahí antes. Una certeza silenciosa que no vino de la mente. Una respiración más profunda, como si algo se hubiera liberado de tu pecho, incluso si no puedes explicarlo. Esto no es coincidencia. Esto es resonancia. El sello es un momento de rendición, de decisión interna, de reclamar el nuevo lugar que el campo ha comenzado a dibujar para ti. Y este sello solo se activa cuando la elección ya no depende de prueba externa. Cuando no necesitas que el mundo diga sí antes de que tú digas sí de vuelta. Porque la vibración real comienza cuando dejas de negociar con la realidad y comienzas a sostener lo que viniste aquí a vibrar,
incluso si el mundo aún no lo entiende. Ahí es cuando dejas de ser alguien tratando de cambiar la vida y te conviertes en el campo que crea la vida. Decreto vibracional. Soy la vibración de lo que elegí vivir. Lee esto con reverencia. Léelo como alguien que está activando. Léelo como alguien alineándose con una nueva línea temporal, una que ya está comenzando a formarse. Y después de leerlo, quédate. No te apresures a hacer algo. No trates de forzar una señal. Quédate. Siente el eco dentro de tu campo. Porque todo el universo escucha. No a las palabras, sino a la vibración detrás de ellas. Y cuando esa vibración está alineada, el universo deja de resistir. Porque no puede resistir lo que es verdad. En este momento, todo lo que fue despertado se convierte en un comando vibracional legítimo. Como si el campo registrara tu nueva frecuencia como una nueva identidad energética. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti reconoció la verdad detrás de estas palabras. Ahora escribe en los comentarios: firmo el libro de la nueva realidad. Esa frase ancla tu elección vibracional. Y cuando la declares, algo sutil se alinea en tu campo. Pero no te vayas aún. Un video especial ha sido seleccionado justo para este momento en tu viaje. Haz clic en la pantalla ahora para continuar. Ahí es donde se dará la siguiente llave y donde nos encontraremos de nuevo.